Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época séptima. Desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 34. La sacerdotisa Mercuria. Los sabios paganos. Cuando Jesús regresó al albergue, se presentó un sabio pagano y lo invitó a dar unos pasos con él en un jardín, donde lo esperaba una persona que invocaba su necesidad. Jesús se dirigió con los suyos a ese sitio, y como viese a una mujer pagana allí, entre la pared y el camino, que se inclinaba ante él, dejó un poco atrás a su acompañante y preguntó a la mujer qué deseaba. Era una mujer muy particular, sin instrucción, muy metida en las cosas del paganismo y en los cultos abominables de los dioses paganos. Le había sobrevenido una inquietud en presencia de Jesús. Tenía el sentimiento interior de que estaba en el error, pero carecía de fe sencilla y tenía un modo singular de culparse. Dijo a Jesús que había oído contar que había sanado a la Magdalena y a la mujer enferma de flujo con solo que ella hubiese tocado el ruedo de sus vestidos, y pedía a ella también ayuda, pues no quería permanecer al servicio de la diosa del lugar. Reconocía que las exigencias de ese culto pagano eran perversas. Pedíale que la sanara y mejorara, pero añadía que quizás no podía recibir salud porque su enfermedad no era corporal. Dijo que estaba casada y tenía 3 hijos, de ellos uno fuera del matrimonio, y que tenía relaciones con el gobernador. Dijo que cuando ayer estuvo Jesús con el gobernador romano, ella, que miraba a través de la ventana, vio un resplandor en torno de la cabeza de Jesús y que por eso se había sentido cambiada en su interior. Pensó que esto tal vez solo fuera admiración o amor a su persona, pero que se había sentido desfallecer y al volver en sí, había visto de pronto toda la perversidad de su mal proceder y ya no podía encontrar paz ni tranquilidad. Añadió que había preguntado de su persona y sabía que había mejorado a Magdalena y sanado a Enué, la mujer de flujo de sangre de Cesarea de Filipo. Ahora pedía, si le era posible, la sanara de su mal. Jesús le dijo que Enué había tenido una fe sencilla, que sin hablar ni pedir se había acercado y tocado la orla de su vestido con fe firme, y sanó. Su fe la había salvado. Esta tonta volvió a preguntar cómo pudo saber él que le habían tocado y que había sanado la mujer. No tenía ni idea alguna del poder de Jesús. Con todo, pedía de corazón el remedio para su mal. Jesús la despachó, diciéndole que dejara su mala vida. Le habló de Dios Todopoderoso y le recordó el mandamiento, no fornicar. Le habló de la perversidad del culto de su llamada diosa, que hasta su conciencia se rebelaba, y le dijo cosas tan serias, al mismo tiempo con tanta bondad, que la mujer se alejó llorando y llena de arrepentimiento. Esta mujer se llamaba Mercuria, era bien formada y de unos 25 años de edad. Estaba envuelta en un gran manto blanco. Blancos eran también sus demás vestidos, y tan estrechos que parecen formar parte de su persona. Al día siguiente hubo bautismos todo el día junto a la fuente. Los apóstoles bautizaban, y Jesús enseñaba y preparaba a los bautizandos. Les habló en parábolas de la cosecha, del pan de cada día, del maná, del pan de la vida que vendría más tarde, y de la unidad de Dios. He visto luego a Jesús enseñando a los obreros que se turnaban en los trabajos de la cosecha. Muchos judíos habían venido por oírle y vivían ahora bajo tiendas. Habían traído en sus cabalgaduras a sus enfermos, que estaban bajo los árboles en las cercanías del lugar donde predicaba Jesús. El Señor sanó allí a unos 20 enfermos de varias dolencias. Cuando llegó cerca de la fuente, fue interrogado por algunos de los sabios paganos que habían oído su predicación. Pidieron explicaciones diversas, hablaron de sus dioses, especialmente de su diosa que había surgido del mar, y de otro de sus dioses que tiene cuerpo de pez, que llaman Derketo. Preguntaron también sobre lo que contaban de Elías, que había estado en la isla, el cual había observado una nube que se levantaba del mar, y todos decían que era una virgen, que ellos querían saber dónde está esa virgen,
puesto que ellos saben que de ella debe venir el Salvador y el reino del universo. Según sus cálculos había llegado el tiempo de su aparición. Mezclaban con esto la creencia de una estrella que su Dios había dejado caer sobre Tiro. Si esa era aquella nube anunciada. Uno de ellos añadió que había oído decir que en Judea hay ahora un agitador que, aprovechando estas cosas, se despacha como si fuese ese rey. Jesús no dijo que era él, sino solo que ese hombre de que hablaba no era ningún agitador, que se decían muchas cosas falsas de él, y que el que ahora preguntaba sobre ello estaba muy mal enterado. Añadió que ya era el tiempo en que se cumplían las profecías. El hombre que preguntaba era algo malintencionado y charlatán. No sospechaba siquiera que estaba hablando con el mismo Jesús, del cual hablaba mal. Hablaba solo de lo que había oído contar mal a otros. Estos filósofos sospechaban algo de la verdad y tenían cierta creencia en sus dioses, de los cuales pretendían explicar diversas significaciones. Pero todas las personas relacionadas con sus relatos de dioses estaban mezcladas, y hasta la nube vista por Elías era confundida con la Madre de Dios. Llamaban a su diosa Derketo y la tenían por reina del cielo. Decían que de ella había venido toda ciencia y alegría a la tierra, que había predicho todas las cosas y que se había arrojado al agua para aparecer luego como pez y estar con ellos para siempre, que todo esto había sucedido en realidad. A la hija de esa Derketo, tenida durante el culto sagrado, la llamaban Semíramis, la omnipotente reina de Babilonia. Era cosa admirable de que yo viera entre tanto la vida entera de Derketo y Semíramis, como habían vivido en realidad, y estaba allí impaciente por decir a esos filósofos todo error y sus falsas creencias. Me parecían estos filósofos tan estúpidos porque no viesen todo esto como había sido, y me parecía entonces todo tan claro que lo podía contar como si lo había visto. Luego pensaba yo, tú no debes meterte con ellos. Son sabios y sabrán mejor que tú. Con estos y otros pensamientos estuve varias horas. Jesús les declaró todo su error y sus extravagantes suposiciones. Les contó la historia de la creación del mundo, de Adán y Eva, del pecado, de Caín y Abel, de los hijos de Noé, de la torre de Babel, de la separación de los malos y del aumento de su corrupción, y cómo luego, llevados del deseo de unirse y vincularse con Dios, inventaron tantos ídolos e introdujeron la diosa Siria. Les dijo que la promesa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente se había mezclado y confundido en mil formas, y que de esa fuente impura ellos habían bebido sus conocimientos fragmentarios y confusos. Les habló de la vocación de Abraham, del pueblo elegido de Dios, de los hijos de Israel, de los profetas, de Elías y su profecía, y de la época presente, que era el tiempo del cumplimiento de la promesa. Les habló tan fácil, sencilla y naturalmente, que varios de ellos comenzaron a entender muchas cosas, mientras otros no salían de su enredo de sus conocimientos confusos y fragmentarios. Jesús estuvo hablando con ellos hasta la 1 de la tarde. Algunos se convertirán. Están tan envueltos en sus creencias y fábulas que no encuentran salida. Jesús les dejó alguna luz en sus mentes, haciéndoles comprender cómo aún en las peores aberraciones queda siempre algún rastro de los designios de Dios con los hombres. Les mostró cómo en medio de los peores errores de los hombres, Dios había conservado la raza elegida para formar un pueblo de donde debía salir más tarde el Salvador de la humanidad. Les dijo que el tiempo había llegado y que era hora de hacer penitencia y de hacerse bautizar para renacer a una nueva vida espiritual. Antes de esta conversación con los filósofos, Jesús había enviado a Barsabás con otros discípulos a Cithrus, donde vivía la familia de Barsabás. Jesús permaneció con el discípulo Jonás y otro de Dabrad, y con ellos fue a una comarca a media hora, muy fértil, donde había obreros ocupados en la cosecha. La mayoría eran judíos, cuyas charcas estaban en esta región. La comarca es muy hermosa,
cultivada algo diferente de lo que se acostumbra entre nosotros. El trigo crece en ciertos lugares altos, y hay praderas con frutales, y olivares y ganado. Almacenan el agua en los valles. Veo vacas negras, sin cuerno, y toros con jivas, de andar pesado y anchos cuernos. Los usan para llevar mercaderías. Hay muchos asnos, grandes ovejas y carneros. Las casas y galpones están desparramadas en las praderas. Tienen una muy hermosa escuela y cátedra pública para la enseñanza y un maestro. Acudió gente a la fiesta del sábado, en la sinagoga de Salamina, junto al albergue, donde enseñó Jesús. El camino es muy ameno. Cuando ven a Jesús, a quien ya conocen, dejan el trabajo, sus instrumentos de labranza y su sombrero de corteza con que se precaven del sol, y acuden en grupos. Se inclinan reverentes ante él. Algunos se echan de bruces al suelo. Jesús los saluda, los bendice, y ellos vuelven a su trabajo. Como se acercara a la escuela, el maestro le salió al encuentro con algunos principales de la ciudad. Llevó a Jesús junto al pozo, le lavó los pies, sacudió y limpió su manto, y le ofreció bebida y comida. Con estos hombres y otros que habían venido de Salamina, Jesús pasó de campo en campo, enseñando con parábolas sobre la siembra y la cosecha, y la separación del trigo de la cizaña y de la mala hierba que se echa al fuego. Cuando terminaba en un grupo, se volvía al trabajo y Jesús pasaba a otro. Los hombres cortaban los haces de trigo y los alcanzaban a las mujeres que venían detrás de ellos. Estas los ataban y los transportaban a un lugar destinado. Las mieses más bajas quedaban en pie. Pasaban luego mujeres pobres del lugar, que las cortaban y las guardaban, como también las que caían en el suelo durante el trabajo de los segadores. Estas mujeres llevan la cabeza cubierta o no, según sean casadas o doncellas, y se protegen contra el sol con un sombrero de corteza. Jesús anduvo allí hasta media hora de camino entre labradores. Después regresó a la fuente de la escuela, donde les ofrecieron, a él y a los suyos, una especie de jugo, miel, panecillos, frutas y bebidas en pequeños recipientes. El pozo de agua es verdaderamente muy bello y está rodeado de hermosos árboles. Se bajaba a él por muchas gradas y había un fresco muy agradable a pesar del calor del estío. En el sitio aparte vivían las mujeres que preparaban la comida de los trabajadores. Venían cubiertas con su velo. Jesús les enseñó el Padre Nuestro, explicando sus peticiones. Por la tarde se reunieron los segadores en la escuela, donde Jesús explicó las parábolas antes dichas. Hablando del maná Por la tarde se reunieron los segadores en la escuela, donde Jesús explicó las parábolas antes dichas, hablando del maná, del pan de cada día, del pan del cielo. Luego visitó con un maestro y otros las casas de los enfermos, sanando a muchos que yacían en pequeñas piezas pegadas a las viviendas habitadas. De este modo llegó Jesús a la casa de una mujer enferma de hidropesía. Su casa era tan pequeña, casi como la cama donde estaba tendida. El techo era desarmable. Se acercaron hombres y mujeres y sacaron el techo. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿quieres sanar?». Ella contestó con humildad: «Como el profeta lo quiera, lo quiero yo también». Jesús le dijo: «Levántate, tu fe te ha salvado». Se levantó la mujer y dijo: «Señor, conozco tu gran poder. Muchos han querido sanarme y no han podido». Dio gracias con los de su familia y alabó a Dios, y muchos vinieron y se admiraban de verla sana. Jesús volvió al lugar de la enseñanza. Mientras tanto, he visto en Salamina a Mercuria en gran agitación, paseándose de un lado a otro en el interior de su casa. Lloraba, se estrujaba las manos y permanecía largo tiempo abismada en un rincón. Su marido, que parece un tanto retardado, y su sirvienta, la tenían ahora por loca. Pero Mercuria está llena de arrepentimiento y piensa cómo podría abandonar esta vida y juntarse con las santas mujeres de Palestina. Tiene una hija de 8 años, otra de 9 y un niño de 5. Su casa está junto al templo, es grande
con gruesas murallas, muchas habitaciones para la servidumbre, con terrazas y jardines. La llaman para que vaya al templo, pero ella se resiste diciendo que se encuentra enferma. El templo es un edificio grande, con columnas, cámaras para sacerdotes y bóvedas. Adentro hay una enorme figura de la diosa que brilla como oro. Es un cuerpo de pez, con cabeza y cuernos como de vaca. Tiene delante de sí otra figura sobre cuya espalda ella pone su corto brazo. El ídolo está sobre una altura y tiene aberturas donde se quema el incienso o cosa parecida. Se ofrecen niños mal conformados. La casa de Mercuria es la que fue un día vivienda del padre de Santa Catalina, que se llamaba Costa. Santa Catalina nació y se crió allí. Su padre era descendiente de un príncipe de Mesopotamia, premiado por sus servicios en la guerra, con posesiones en Chipre. Estando en Chipre, se casó con la hija del sacerdote pagano, a la cual pertenecía Mercuria. Desde niña, Catalina estaba llena de ciencia, tenía visiones y era guiada por el cielo. No podía ni ver ni tolerar a los ídolos y los ocultaba como podía. Por esta causa fue reprendida y encerrada por su padre. Las ciudades de aquí no están formadas como entre nosotros. Hay edificios muy grandes con terrazas y muros muy gruesos, donde cavan viviendas las gentes pobres. A veces hay sobre los muros caminos y sendas, y hasta se ven árboles sobre ellos. Reina en Salamina mucho orden. Cada clase de habitaciones tiene sus barrios y calles propias. Hasta los niños de la escuela los veo reunidos principalmente en algunas calles. En otras calles solo andan animales de carga. Los filósofos tienen una casa grande para sí, con terrazas y jardines, y los veo caminar casi siempre en sus propias calles. Andan reunidos de 4 o 5, envueltos en sus mantos, y discuten entre ellos. Veo también que los que vienen toman todos por una calle, y los que van lo hacen por otra. Esto lo observo en todas las calles de la ciudad. Aquel lugar donde el gobernador romano recibió a Jesús es elevado y se sube a él por escalones. Se ven allí tiendas de mercaderes. A un lado está el mercado donde veo árboles muy altos que terminan en punta y en sus ramas anchas suelen sentarse los hombres para descansar. El palacio del gobernador mira en esta dirección.